esto nos va a ayudar a seguir adelante, a crecer y a madurar. Bueno, familias en momentos difíciles. Ya leímos el versículo 13 de Génesis, en el capítulo 13, versículo 8. La rivalidad entre hermanos trae momentos difíciles. ¿Sabían ustedes eso? En la psicología se estudia y se analiza un tema que se llama el síndrome de Abel y Caín, o Caín y Abel. En la televisión de los Estados Unidos se han estado presentando realities sobre familias cristianas. Por ejemplo, hay una que se llama The Preacher's Daughter. Y me parece esto que es contraproducente para la vida cristiana, que los mismos cristianos le abramos las puertas al mundo para que nos juzgue, nos evalúe. Porque los principios de vida de todos esos productores de televisión son diferentes a los nuestros, amados. Y ustedes y yo somos familias normales. Y por supuesto que entre ustedes y yo hay momentos difíciles como familias. Tenemos dificultades como cualquier otra familia. Y si a eso le ponemos una cámara, el pequeño problema se hace y tenemos a una nación entera juzgándonos porque somos gentes normales. La rivalidad entre hermanos trae momentos difíciles. En Génesis, para que lo busque, capítulo 4, Génesis 4, versículos 1 al 7, dice: Adán conoció a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Adquirir quiere decir Caín. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Fíjese que Caín es el primero que va a llevar la ofrenda. Y Abel llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Amados, uno de los problemas normales en una familia son las discrepancias entre hermanos. Siempre los hermanos están en conflicto, peleando. Por la camisa, por el pantalón, porque si era primero a mí, me cogió la carne mía, me quitó el huevo mío, en fin, todo ese tipo de cosas. Y cuando son niños, esto parece nimiedades para nosotros, parecen cosas sin importancia, y lo son. Sin embargo, los grandes odios entre familias muchas veces empiezan desde que los hermanos eran pequeños y con el descuido o la ignorancia de los padres. Una de las cosas que usted y yo como padres debemos entender es que los hermanos siempre van a estar en fricción, porque los caracteres son diferentes, porque los deseos y los anhelos son diferentes, porque uno es muy especial y otro es no tan especial en esto o en lo otro. Ahora bien, aquí lo importante es cuál es tu labor como padre. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Hay madres, y más madres que padres, hay madres que están siempre dispuestas a introducirse en los conflictos de los hijos, ¿sí o no?
Y decirle, ya, cállense y esto. Hay padres que también lo hacemos. Sin embargo, usted y yo tenemos que aprender a darles espacio a los hijos para que solucionen sus propios conflictos. Usted y yo tenemos que enseñarles a ellos que sus conflictos, que sus problemas, tienen que aprender a manejarlos entre ellos. Uno de los agravantes de esta situación es cuando los padres están corrigiendo constantemente a los hijos y están tomando partida por uno de los dos casi que constantemente. A eso le agrava otro factor, cuando los hijos tienen algún tipo de enfermedad o de necesidad física. Entonces mamá y papá siempre están sobreprotegiendo a uno de ellos, que es por lo general que está enfermito. Eso trae un desequilibrio gravísimo, no solo en las relaciones de los hijos, sino además de eso, en la personalidad de ese muchacho. ¿Ok? Entonces, amados, además de eso tenemos problemas como el Facebook, Twitter, Instagram, que incrementan nuestros anhelos narcisistas, porque muchos de nosotros, sobre todo en esta temporada de narcisismo, queremos ser conocidos, que nos presten atención, y por otro lado tenemos un problema entre los padres que muchas veces ni nos prestan atención o por el contrario están atendiendo constantemente nuestras demandas, y al final del día tenemos madres agotadas, cansadas, agobiadas, porque la demanda de esos hijos es tan grande que la secamos emocionalmente y físicamente. La mamá y el papá van a tener que aprender a guardar un poco de distancia, darles espacio a los hijos, darles la oportunidad de que resuelvan conflictos, de que aprendan a manejar las situaciones, porque cuando usted se muera no va a venir de ultratumba a decir: por favor, deje a mi hijo que haga lo que quiera. La vida es mucho más dura y difícil que eso, déjenme decirles. Tenemos que aprender a dar libertad para que los hijos desarrollen su independencia, su carácter y sobre todo que aprendan a resolver conflictos. ¿Estamos? Amén. Bueno, mis amados, las diferencias entre hermanos pueden sencillamente mantenerse a niveles tolerables o, sin embargo, pueden escalar a circunstancias y situaciones mucho más conflictivas, como la del caso de Caín y Abel. ¿Será que Dios es carnívoro, que le gustaron más los terneros y las ovejas de Abel que las yucas y los plátanos que le trajo Caín? Aparentemente eso es lo que está pasando. Sin embargo, eso no tiene que ver absolutamente nada. Tiene que ver con la actitud del muchacho. Tiene que ver con tu actitud y mi actitud. Y en ocasiones, los padres, porque preferimos a uno de los hijos más que al otro, no nos damos cuenta de la actitud pecaminosa del muchacho y se lo celebramos. Lo arropamos con nuestra permisibilidad o con nuestra bendición de que lo que está haciendo es bien. Y desde ahí arrancan los grandes conflictos de la humanidad, de las familias. ¿Ok? Amados, Jacob y Esaú. ¿Quién tiene la culpa del problema de la gran enemistad entre Esaú y Jacob? La mamá. ¿Qué discriminadores son ustedes? ¿Por qué la mamá? ¿Qué discriminadores? La mamá y el papá, los dos junticos. El papá le gustaba el cabrito que venía del monte y le decía al hijo: vaya, cáseme y hágame comida.
Y el otro, Jacob, era un tremendo cocinero. Pero era el del lado de la mamá. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen a un hermano que ustedes le dicen constantemente, ¿por qué ese es el preferido de mami? ¿Lo hacen o no lo hacen? Y así es en la casa de todo el mundo. Ojo, mamás. Pero es una cosa, que el papá también tiene su preferido. Solo que a veces no se nota tanto. Porque el papá tiende a ser mucho más práctico y la mamá es más emocional. Entonces la mamá es siempre consintiéndolo y siempre por detrás del papá. Y cuando usted se dio cuenta, crió un monstruo. Irresponsable. No le gusta trabajar. Mami le provee. Y cuando tiene un trabajo, ¿qué pasa? Lo bota. Exactamente. Entonces, amados, esto, sin que usted se dé cuenta muchas veces, está creando un cáncer emocional en la vida de su descendencia que puede marcar toda la descendencia de ahí para abajo. Los grandes odios familiares vienen precisamente de ahí. Cuando los hijos maduran y crecen, no tienen relación entre los unos y los otros, y cuando la tienen a... ¿Sí o no? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Ya dice aquí, ya me dijeron mamá. ¿Quién es el culpable? Los dos. ¿Cuál es la clave de solución al problema? Darle oportunidad a esos hijos a que aprendan a solucionar sus problemas y no tomar partida por uno de ellos. 2. Si usted se va a meter de justiciero, más le vale que averigüe todos los detalles antes de lanzar juicio. Y no los de hoy, porque hay detallitos que están escondidos de la semana pasada, de la semana antepasada. No, porque la semana pasada él me dijo que iba a lavar los trastes y no lo lavó y me engañó. Hoy le toca a fulanito, pues que le toque a fulanito. Tenemos que ser cuidadosos. Los padres también accionamos algunas veces con la disposición de solamente de quitarnos el ruido del momento. Cuidado, que eso es malo. Porque si usted va a tratar de solucionar el conflicto de ahorita, está dejando un conflicto vivo y que se va a alargar con el deseo suyo de solucionar el momento. Entonces, es mejor que usted investigue, averigüe cada uno de los detalles de qué es lo que se está viniendo y se está moviendo por tiempos en medio de la relación de esos muchachos. Y si llega el momento de hacer algún tipo de justicia o de castigo, esa disciplina debe ir de la manera justa a quien le tocó, aunque sea el enfermo, aunque sea el preferido de mamá. ¿Sí o no? Amén. Bueno, hay otras cosas que debo decir, pero se me va a alargar mucho el mensaje. 2. La sensibilidad. Perdón, déjenme terminar antes de ese uno con solo 2 o 3 líneas, porque tengo varias cosas, pero es importante. Los padres deben corregir a sus hijos de acuerdo a los principios bíblicos. Enseñar una actitud perdonadora. A ser fieles a Dios. Mostrar amor no solo al hermano o a la familia, pero al ser humano y sobre todo a Dios. Esto es importante. 2. La insensibilidad del pecado trae momentos difíciles. Cuando una familia no se toma en serio el pecado, va a provocar momentos destructivos en la vida familiar. Génesis 9. Parece que hoy estamos en Génesis. 9:20 a 25. Cuando empecé a pensar en este mensaje, dije, ¿de dónde voy a sacar tantos ejemplos? Y pensé que me iba a quedar cortica la Biblia. Para mi sorpresa, resulté que no salí prácticamente de
de Génesis, aunque después cambié un punto y me fui para Josué. Primero, Génesis 9, 20 al 25. Este momento puede pasar desapercibido para muchos de ustedes y decir, what is the big deal? ¿Qué es lo importante allí? ¿Cuál es la gran cosa aquí? Bueno, aquí hay un asunto serio, aunque usted no lo crea. Dice, después de que Dios inundó la tierra, después de que Dios acaba con toda una generación y han pasado 120 años de predicación de Noé, llega el momento de relajamiento. Hemos trabajado más de 120 años promocionando un mensaje, haciendo ruido, armando un arca, metiendo animales al arca, después con la tensión de qué va a pasar mientras llueve, mientras crecen los afluentes de las aguas terrenales, qué va a pasar con nuestras vidas, y se salvan y llega el momento de la abundancia. Y, como es normal, Noé viene y siembra, y entre las cosas que siembra una vid, una uva. Y cuando llega el momento, pues la uva le produce en gran cantidad fruto y exprime sus uvas y se hace su vinito. Y se lo toma. Dice en el versículo 20, después Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y se quedó desnudo en medio de su tienda. Cuando Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafé tomaron ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, mientras volvían el rostro para no ver la desnudez de su padre. Al despertar Noé de su embriaguez, se enteró de lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, será siervo de siervos para sus hermanos. Wow, esto está duro. Y está bien duro. Este siervo de Dios ha experimentado la gloria, el juicio y la gracia de Dios sobre su vida. Ahora, en el momento del descanso de su misión en la vida, se emborracha. Y al saber que su hijo ha descubierto su desnudez, lo maldice. ¿Cómo ven ustedes? Miren, hermanos, a veces los pecados en la familia se toman a la ligera. Y cuando uno de los miembros de la familia peca o tiene un pecado, el resto o nos burlamos o simplemente lo criticamos, pero no confrontamos el pecado de los miembros familiares. Y el pecado no es inocente ni es neutral. El pecado arrastra, envuelve, se agiganta y crece. ¿Sabían ustedes eso? Pero sobre todo, en tercer punto, el pecado deja huellas. Cuando fui a Madrid, tuvimos un día de descanso y fuimos a visitar el Museo del Prado. Y en la sección de las pinturas, los clásicos barrocos, en la pintura de las Meninas de Vázquez, en esa pintura de las Meninas hay unas partes oscuras que se ven extrañas allí, sobre todo cuando se ven a contraluz, cuando uno se separa y la mira a contraluz. Al ojo normal y natural, y a los ignorantes como yo, vemos la pintura y qué linda, qué preciosa, pero no nos damos cuenta. Pero una persona experta en pintura se acerca y se da cuenta que hay unas figuras al fondo que están como escondidas, y uno pregunta, ¿por qué eso? Bueno, el guía nos enseñó que cuando él empezó a hacer el cuadro, pensó en poner otras cosas allí y después las borró. Y cuando las borró, a eso le llamaron
pecados. Y sí es pecado. ¿Saben por qué? Porque es un error. Y dos, porque deja huellas. No se ve a simple vista, pero cuando usted se acerca bien y las examina, usted ve que allí hay cosas, sombras extrañas, raras, que no deben pertenecer a la figura, solo que normalmente no aparecen y no se ven. Amados míos, el pecado en la familia hace daño, lastima, lacera, transforma y cambia para mal la vida de los miembros familiares. Por tal razón hay que confrontar el pecado en la familia. No hay que echarle la madre a nadie, no hay que insultarle, ni cogerlo a golpes ni a patadas, pero hay que sentarnos, hablarnos y discutir las cosas y decir qué es lo que está pasando. Pero sobre todo, ¿qué vamos a hacer? Sobre todo, ¿cuál es la corrección? ¿Qué es lo importante? En las familias hay pecados en los cuales tanto padres como hijos nos hacemos los desatendidos. Recordemos, los pecados no confrontados traerán un día mal, no solo al miembro de la familia que lo practica, sino a toda la familia. ¿Ninguno de ustedes conoce a nadie que tenga problemas de desórdenes emocionales como resultado de su crianza? Todo el mundo. Todas las familias lo saben. Porque no hemos confrontado esas circunstancias y situaciones en la vida de la familia. Las hemos dejado avanzar. Y las hemos dejado que nos hagan daño. El pecado, aunque se le confronte y luche con él, deja sus huellas. Mucho más si nos hacemos los desatendidos y tratamos de ignorarlo como si no estuviera allí. A Canaán le costó la maldición de su padre, y a su padre lo puso en evidencia histórica como un hombre que se dejó dominar de su carácter, dejando una mancha histórica en su peregrinaje. El gran Noé, después de esa borrachera, ya no es el gran. De igual manera me pasa a mí con Salomón. Yo a Salomón no me lo puedo tragar. Y admiro sus versos. Y admiro sus escritos. Pero a este caballero yo no me lo puedo tragar, y eso me confronta todos los días de que yo debo tener cuidado con mi vida, porque no importa cuán capaz, no importa cuán inteligente, no importa cuán sobresaliente sea usted, si usted no domina su carácter y su vida es para vivir para Dios y librarse del pecado y de la práctica del pecado, lo que usted va a hacer es daño. ¿Hizo daño Salomón? Amén. Lo hizo. Al punto que Dios declaró que le iba a quitar 10 tribus a Salomón. Y le dejó solo 2. En otras palabras, una nación entera fue dividida. Y eso trajo guerras, conflictos y enemistades en medio de una familia llamada Israel. Terrible, ¿no? 3. Los pecados de nuestros padres traen momentos difíciles. Primero la insensibilidad al pecado, y ahora los momentos difíciles por los pecados de nuestros padres. Mismo Génesis 26. Génesis 26. Versículos 6 al 12. Y así Isaac se quedó a vivir en Gerar. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Mentiroso, no es su hermana. Y es que tuvo miedo de decir: es mi mujer. Al pensar que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Después de que él estuvo allí muchos días, sucedió que Abimelech, rey de los filisteos, al asomarse por una ventana, vio que Isaac acariciaba a su hermana.
No, a Rebeca su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: así que en realidad ella es tu mujer, ¿por qué entonces dijiste que era tu hermana? Isaac le respondió: es que pensé, tal vez por causa de ella puedo morir. Pero Abimelech le dijo, fíjense las palabras del impío, que me parecen importantes: ¿por qué nos has hecho esto? Un poco más y alguno del pueblo hubiera dormido con tu mujer y nos habrías hecho. Entonces Abimelech ordenó a todo su pueblo: el que toque a este hombre o a su mujer puede darse por muerto. Fue más justo el impío que el Hijo de Dios. Situación seria, ¿no creen ustedes? Amados, la Escritura nos narra un episodio similar cometido por Abraham. Años luego, su hijo comete el mismo pecado. Hace muchos años, y yo estoy haciendo aquí un paréntesis, empecé a oír el tema de los pecados generacionales y dije, pero esta gente viene otra vez con estas tonteras, ¿qué es lo que le pasa a esta gente? Pero entonces, en mi experiencia pastoral, empecé a examinar algo. Nietos, hijos y abuelas. Mejor, abuelas, hijas, no hijos, hijas y nietas, cometiendo el mismo pecado. Dije, oh, wow, aquí hay algo. Entonces, vi una familia en esa situación, miré a la otra familia y abuela, hija y nieta, mismo pecado. ¿Coincidencia? Miremos otra. La misma situación. Bien. Oh, ya esto es más que coincidencia. Amados, Abraham hace exactamente lo mismo. Por temor a los habitantes de la tierra, donde él llega, dice que Sara era su hermana. Aunque él era un poquito más aceptable porque era su prima realmente. Pero era como si fuera su hermana. No, era su mujer. Era su mujer. El pecado familiar se transmite en la práctica diaria del vivir. El pecado de Isaac nos muestra una falta del mismo carácter que su padre. El temor no solo nos quita la libertad de vivir, destruye nuestro carácter y nos hace esclavos emocionales. Abuelas que están con miedo, mamás que están con miedo y temor. Eso es lo que están transmitiendo sus hijos. Madres y padres que son violentos, groseros y cochinos y de toda la cosa. Eso es lo que estamos transmitiendo a los hijos. Eso exactamente. Indisciplinados, eso es lo que somos, eso le vamos a enseñar a nuestros hijos. Y después decimos, ¿por qué los muchachos son así? Es increíble que un hombre como Abraham tome la decisión dificilísima de dejar su tierra y su parentela y en fe salga detrás del Señor. Pero cuando llega un momento de prueba que lo confronta con sus temores, miente. ¿No debería haber confiado en el mismo Dios que le mandó a salir de Ur de los Caldeos? Por supuesto, ¿no creen ustedes? Si Dios es capaz de sacarme de Ur de los Caldeos, meterme y darme una tierra que me ha prometido, ¿no será Dios también capaz de cuidar de mi esposa y de mis hijos? ¿Se dan cuenta, amados, que este asunto es mucho más serio de lo que nos parece a veces cuando lo leemos? Isaac comete el mismo pecado de su padre. La Escritura nos dice que como el mismo Dios dio testimonio de que Abraham levantaría su descendencia en temor de Dios, y eso era testimonio más que suficiente para Abraham como para Isaac. En esto Abraham fue maravilloso, pero como esposo, tanto el padre como el hijo pusieron en riesgo la vida de su descendencia y la mujer en la cual su descendencia sería bendecida, que es más bravo todavía. Porque Dios le dijo a Abraham que la bendición venía de manos de ¿quién? ¿De manos de quién? De Sara. No era de cualquier mujer, era de Sara. Dios iba a bendecir a Abraham por medio de ¿quién?
En ese momento, Sara valía mucho más que él. Porque de Sara vendría la descendencia, porque de Sara vendría la semilla santa. Y luego en el caso de Isaac igual, la bendición vendría de Rebeca, no vendría de cualquier otra mujer. Y de hecho Isaac no tiene otra mujer más que Rebeca. Pero ese Dios que le hace esas promesas, ¿no es un Dios capaz de cuidar de cada una de nuestras necesidades? Y si usted analiza la historia, hay otros casos, no solo el de Abraham, pero hay otros casos, por ejemplo David comete un pecado terrible y Dios se lo cobra. ¿A través de qué? De sus hijos. Entonces, su manera y mi manera de presentarnos delante de Dios va a afectar, por ejemplo y por práctica, la vida de nuestros hijos. Lo que usted y yo hacemos tiene importancia. La manera en que usted y yo somos tiene importancia. Si usted es un padre grosero con su esposa, sus hijos van a despreciar a las mujeres y van a despreciar a la madre. Si usted es un padre respetuoso de su esposa y les enseña a sus hijos a respetar a su esposa o a su mamá en este caso, ¿qué van a hacer ellos? Hombres que van a ser buenos esposos. Prestenle atención cómo es su suegro para antes de conseguir marido. 4. Perdón, déjenme terminar con una idea. Muchas veces interferimos en el plan de Dios cuando sobreprotegemos a nuestros hijos y no dejamos que se desarrollen emocionalmente. Esto parece parte de otro punto. No solo interferimos en su sentido de independencia, pero en su dependencia de Dios. Nosotros nos volvemos Dios para ellos cuando estamos metidos todo el tiempo sobreprotegiéndolos. En otras palabras, les quitamos la oportunidad de que confíen en Dios y empiezan a confiar solo en nosotros. Bueno, vamos a ese lado, yo no me había dado cuenta de ese detalle. El amor a lo material amenaza tu herencia. El amor a lo material amenaza tu herencia. Génesis, no. De Génesis vamos a Jueces. A Jueces. A Josué, perdón. Josué 6, 19. Josué 6, 19, el primer verso aquí. Dice, Dios le está dando instrucciones al pueblo de Israel qué deben hacer cuando entren a la tierra prometida. Y lo que Dios les dice en una manera bien clara es, todo lo que sea de plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. ¿Qué está diciendo Dios? El anatema. Porque muchas de las cosas de oro y de plata eran hechas con propósitos de adoración y de alabanza a dioses. Eso se va a dedicar a Dios, pero ustedes no lo van a tomar. ¿Se estaba oponiendo Dios a que ellos fueran ricos? Era un tema de idolatría. Ahora bien, esta historia de la Biblia nos ilustra lo que es amar lo que Dios ha determinado que sea desechado. La ambición por un manto, 200 monedas de plata y un lingote de oro llevaron a Acán al desastre de su vida. Leamos la otra parte del texto bíblico. Está en el versículo 7. Primero leímos el 6, ahora el 7, 19. Dice, entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, fíjense, cuando esto pasa es porque el pueblo de Israel empieza a perder batallas con pueblitos pequeñitos que tenían un ejército muy pequeño. Y empiezan a perder batallas y Dios le dice, están muriendo gente de Israel porque hay
anatema en medio, o sea, hay pecado en medio del campamento de Israel. Y traen a las tribus todas y las reúnen y echan suerte sobre las tribus y ¡pum!, cae la suerte sobre la tribu de Judá. Entonces toman a todos los representantes de la tribu de Judá y les dicen pasen al frente y los paran por familias y empiezan a echar la suerte sobre las diferentes familias y cae sobre la suerte sobre Acán. Y entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, alábalo y dime qué has hecho y no trates de encubrirlo. Acán respondió a Josué, reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, que había dicho Dios de todas estas cosas. 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia, él mismo lo está declarando, y lo tomé. Pero todo lo tengo escondido bajo tierra en medio de mi tienda y debajo de todo está el dinero. Josué ordenó que algunos hombres fueran corriendo a la tienda. Y cuando estos llegaron, vieron que todo estaba escondido allí y que el dinero estaba debajo. Qué bien, ya se acabó el problema, ¿cierto? ¿De veras? No había acabado el problema, ¿por qué? Eso, pero porque había causado deshonra a Dios y había causado la muerte a muchos soldados israelitas. Entonces tomaron lo que estaba en la tienda y lo llevaron a Josué y a los hijos de Israel y todo lo pusieron delante del Señor. Josué y todo Israel mandaron a prender a Acán, hijo de Seraf, y tomando el dinero, el manto, el lingote de oro y sus hijos e hijas, junto con sus bueyes, asnos, ovejas, tienda y todo lo que tenía, lo llevaron al valle de Acor. Allí Josué le dijo a Acán, porque nos has traído confusión, que el Señor te confunda en este día. Y enseguida todos los israelitas los apedrearon y luego los quemaron. Amados, ustedes saben que yo soy colombiano. En Colombia hemos sufrido la desgracia de las drogas, del tráfico de droga. Y montones de gentes, no toda la nación, porque hay gente honesta y sincera que trabaja todos los días honestamente. Pero hay muchos hombres y mujeres que se han enriquecido ilegalmente con la desgracia de otros, con la muerte de otros, volviéndose en traficantes, volviéndose en súper ricos, destruyendo vidas en el camino, todo por anhelar ser ricos, sin importar cómo. Y aquí el mensaje ético es el siguiente: Dios no te prohíbe ser rico, pero lo que Dios te prohíbe para llegar a esa riqueza es cúmplalo. Lo que Dios no quiere de ti es que vivas éticamente de cualquier manera. Dios no quiere que adquieras ganancias y bienes de la manera inapropiada. No es lo mismo ir a trabajar fácilmente a una factoría y ganarte tu salario, tu empleo, o a una oficina o a una lo que sea, y honradamente trabajar y ganarte tu dinero, que irte a una barra a vender licor o irte a la esquina y vender traquetos. No es lo mismo. Madres colombianas constantemente, no todas, por supuesto, pero muchas madres colombianas han recibido a sus hijos vueltos un colador o en pedazos, o les han anunciado que los encontraron por allá a la orilla de un río o en un zanjón. Madres que no supieron entender la importancia de que su hijo caminara bien y por el contrario les taparon lo que hacían, les ayudaron y los apoyaron. Hoy o en algún momento reciben las regalías y las ganancias
de lo que hicieron en referencia a la conducta de sus hijos y los ven vueltos harina, por no decir otra cosa. Cuando Dios te dice cómo hacer las cosas, es mejor que le prestemos atención. Porque Él sabe cuál es el mejor camino. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amados, el amor desmedido por lo material amenaza tu herencia. Este hombre salió de la esclavitud de Egipto. Vino con su familia. Pasaron un duro desierto. Sus antepasados fueron destruidos por consecuencia del pecado y no aprendió la lección. Cuando entró a la tierra prometida, al momento de la celebración, al momento de la conquista, de recibir los bienes, sufrió destrucción. Él y toda su familia. ¿Y todo por qué? ¿Y todo por qué? ¿Por un Calvin Klein? ¿Por unas monedas con el sello del banco, del tesoro, de dónde? ¿Por unos lingotes de oro? ¿Vale la pena destruir nuestra familia? ¿Vale la pena destruir nuestras vidas por unas cuantas monedas? Hay gente aquí en los Estados Unidos que las han invitado y le han dicho, mira, camina a Colombia y me trae un paquete de Colombia y te vamos a... Y cuando llegan a Miami los cogen. Yo sé la historia de algunos. Porque me han llamado, pastor, que por favor llame a fulano que está en la cárcel. ¿Todo por qué? Por unos cuantos miles de dólares vale la pena destruir tu bienestar, terminar en una cárcel. Amados, es mejor que nos cueste ganarnos lo que nos ganamos, pero ganarlo bien. Deseemos lo que Dios quiere para nuestras vidas y dejemos, como ustedes dicen, la ambición. O realmente el mensaje está largo todavía, pero vamos a parar aquí. No olvidemos que en los momentos de crisis familiar debemos tener presente que somos parte de una familia y relación matrimonial. Cuando usted está en medio de conflictos, usted no está solo, usted representa una familia. Y cuando usted está casado, usted representa un compromiso no solamente con usted, sino con su esposa o su esposo. Cuando usted se presta y se deja tentar en los momentos de crisis y hace cosas que no son debidas, usted está poniendo en riesgo no solo la vida de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de su madre, de su padre y de sus hermanos. Usted no es solo, usted no es una isla. Hay gente que le ama. Hay gente que se preocupa por usted. Y el cristiano no solamente tiene familia, tiene una iglesia, pero tiene un Señor que cuando fallamos y pecamos vulgarmente en un pecado que se convierte en público, toda la deshonra va hacia el Señor Jesús. Porque usted lleva sobre sí un nombre, que es el nombre de Jesucristo. Cuando la gente ve en ti cosas buenas y las celebran, le damos gracias y honramos a Dios. Pero cuando es pecado, cuando es maldad en nuestro corazón, no solamente dañamos nuestra vida, dañamos la vida de nuestras familias y ponemos en evidencia negativa el nombre del Señor. Cierren sus ojos.